Hay ciudades que a cierta hora cambian de piel. De día, Palma de Mallorca se vende como postal, luz limpia, terrazas, familias caminando sin prisa, el mar haciendo de fondo como si fuera una promesa. Pero por la noche hay esquinas donde la luz es otra, más amarilla, más sucia, como si las farolas alumbraran lo justo para que no se vea lo que pasa. Y en esa Palma, la que no sale en los folletos, una adolescente llamada Nora Ayala, 16 años, vuelve una noche a casa sin volver. O mejor dicho, vuelve, pero ya no es ella. El domingo 25 de septiembre de 2011, Nora sale de casa sobre las 9 de la noche. Su madre duda. En una familia normal, la duda es un gesto doméstico. Ya has salido esta tarde. Vuelve a las 11. No te me retrases. La madre cede, le da pena. Y lo que parece un permiso pequeño, una concesión de esas que se olvidan al día siguiente, se convierte en un punto de no retorno. A las 11, Nora debería estar de vuelta. A las 11, Nora no está. Y entonces aparece el primer síntoma real del terror, el reloj. Porque el miedo, cuando es de verdad, no grita, cuenta minutos. Los padres la llaman, nada. Esperan, nada. A las 12 menos 20, el padre, José Miguel García, hace lo que hacen los padres cuando el instinto empieza a arañar por dentro. Sale a buscarla. Abre la puerta y el mundo cambia de forma. A 2 metros de la entrada, tirada en el suelo, está su hija, muerta. La cara llena de sangre. La escena parece una paliza, un abandono, una caída brutal. El padre no ve un caso, ni un titular, ni un sumario judicial. Ve un cuerpo pequeño, demasiado quieto, demasiado frío, demasiado definitivo. Y ahí ocurre algo que muchos relatos no dicen, pero que pasa siempre. El cerebro intenta protegerse inventando una explicación rápida. Se habrá caído, le habrán hecho algo. Esto no puede estar pasando, pero pasa. Y desde esa noche, la familia se queda con una pregunta que no se resuelve con un parte forense. ¿Qué le hicieron a Nora en los meses anteriores para que, en 6 meses, dejara de ser Nora? La captación, el momento en que alguien te elige. Hay depredadores que cazan con fuerza y hay depredadores que cazan con paciencia. La paciencia es más peligrosa porque no parece delito, parece amistad, parece compañía, parece alguien que te entiende. Nora, dicen los suyos, era inocente, dispuesta a ayudar, con ilusión por sus cosas. Tenía planes normales. Terminar la ESO, buscar una salida, apuntarse a una escuela, empezar a imaginar una vida propia. Y de pronto aparece una persona, una mujer adulta, 36 años, a la que la familia ve por primera vez en un lugar concreto, el Parque de Lotá. Un parque. Suena a nada. Eso es lo perverso. Los escenarios de la captación rara vez son sórdidos al principio. No necesitas un callejón si tienes un banco, una charla, un vente aquí que no pasa nada. Esa mujer, según la familia, la llamaba mucho y Nora explica algo que desarma cualquier alarma. Le gusta estar con ella porque juega con su hija pequeña. Cuando un adulto utiliza a un niño como anzuelo, lo que hace no es un gesto maternal, es una coartada emocional. Te coloca un elemento inocente para que tu mente lo etiquete como todo seguro. En criminología, a esto se le parece demasiado a un proceso de grooming, acercamiento gradual, generación de confianza.
aislamiento progresivo y luego control. No es una escena, es una secuencia. Y las secuencias, cuando están bien diseñadas, se notan tarde. Los padres cuentan algo revelador. En los meses previos apenas notan comportamiento extraño. Horarios normales, rutina, a lo sumo pequeñas grietas. Un día la encuentran llorando en una escalera, otro día se esconde debajo de la cama. Señales de miedo, pero sin un agresor visible. El control moderno no deja siempre moratorias. A veces deja silencios. El enganchón. Cuando el control se vuelve químico. Hay una frase que, años después, el padre condensa como sentencia. Mi hija se nos fue en 6 meses porque cayó en manos de una red organizada. 6 meses, no 6 años. No una vida entera. 6 meses para borrar una identidad. ¿Cómo se logra eso? La noticia habla de un mecanismo que aparece una y otra vez en redes de explotación. Doblegar la voluntad con adicción. No una adicción que aparece por azar, sino una que, según la investigación, la red fabrica. Te doy, te quito, te premio, te castigo, te dejo temblando y luego te ofrezco la cura. Ese es el corazón del sometimiento, convertirte en alguien que ya no decide por deseo, sino por síndrome de abstinencia. En un adolescente el efecto es devastador, no porque sea débil, sino porque está en plena construcción. Busca pertenencia, experimenta, necesita aprobación. Si le metes una sustancia y además le metes un relato, esto es nuestro, tú eres especial, tu familia no te entiende. Lo que creas es una burbuja con oxígeno envenenado. Y desde fuera, la familia ve poco, ve lo normal, ve una hija que llega a casa, que come, que duerme, que se encierra, que responde con monosílabos. El crimen organizado, cuando actúa sobre menores, no siempre necesita secuestros espectaculares. A veces solo necesita administrar dosis y administrar miedo. La noche. El cuerpo en el regalo. Volvamos a esa noche. Nora sale a las 9. La madre le pone hora, 11. El reloj pasa por encima de esa hora, como si la orden no existiera. A las 11, silencio. A medianoche el padre sale. Y el padre la encuentra a 2 metros de casa. Esto es importante. 2 metros. No la encuentran en una carretera. No la encuentran en un descampado. La encuentran literalmente en el umbral de lo doméstico. En la frontera entre mi hija está fuera y mi hija está a salvo. El umbral queda profanado. Luego vendrá la discusión sobre causas, sobre drogas, sobre caídas, sobre si alguien la trajo, sobre si alguien la dejó. Pero hay una verdad emocional que no depende de la autopsia. A esa familia le colocan la muerte en la puerta, como quien dice, mira lo que podemos hacer y mira lo cerca. La llamada, el nerviosismo que delata. Después de la muerte, cuando todo debería ser duelo, aparece algo que suena a escena secundaria, pero en realidad es el primer hilo del tapiz. La principal acusada llama a una prima de Nora. La prima recuerda que está muy nerviosa, que da explicaciones incoherentes, y en el tanatorio la familia escucha comentarios extraños. Las sospechas crecen. En novela negra, la llamada nerviosa suele ser el gesto del culpable, que no puede evitar comprobar si el plan ha salido bien. En el mundo real es peor. A veces el gesto del depredador que cree que sigue mandando incluso cuando la víctima ya no habla. Porque la muerte no siempre corta el control, a veces lo transforma en intimidación póstuma.
88 llamadas. La matemática de la coacción. La familia hace lo que cualquiera cuando siente que la historia oficial no encaja. Mira el ordenador, el teléfono, las redes y encuentra un dato que no es una prueba, es un grito numérico. Hasta 88 llamadas en un solo día de miembros de la red a Nora. 88. Eso no es contacto, eso es vigilancia, control, acoso, cordón umbilical artificial. En criminología, el control coercitivo se reconoce por la frecuencia y por el patrón. Llamadas constantes, exigencia de respuesta inmediata, reproches si tardas, amenazas si te desconectas. No hace falta un arma cuando tienes un móvil y el miedo viene entrenado. Y además está Facebook. Mensajes, contraseñas recuperadas por la familia. Un rastro digital que la policía puede leer como se leen las huellas. No te dice solo quién, sino cómo. Ese rastro activa algo. La policía actúa. Y el caso deja de ser solo una muerte. Se convierte en un espejo. Porque detrás de Nora parece haber otras chicas. Operación Nancy. Cuando una muerte destapa una trama. 6 meses después, la policía detiene a varias personas en la llamada Operación Nancy por formar parte, según las investigaciones y sentencias posteriores, de una red dedicada a corromper menores, introducirlas al consumo de drogas y obligarlas a prostituirse. Aquí conviene hacer un zoom out como en cine, porque si lo cuentas solo como unos malos y una víctima, te pierdes lo esencial. Una red no es una persona. Una red es un sistema de roles. Está quien capta, está quien suministra, está quien cobra, está quien amenaza, está quien blanquea el relato. No pasa nada, es tu decisión. Aquí nadie te obliga. Y están los clientes, que miran hacia otro lado porque prefieren creer que el mal tiene siempre una cara evidente. En el caso Nancy aparecen nombres en las informaciones judiciales y periodísticas. Una mujer señalada como pieza clave en la captación y un hombre como uno de los cabecillas condenados a penas más altas. Pero lo importante para el relato es el método. El método es clásico y moderno a la vez. Primero te seduzco con pertenencia, luego te introduzco en un consumo, luego te convierto el consumo en cadena, luego te digo que la llave la tengo yo. Y cuando ya estás dentro, tu vida deja de ser tuya. Empieza a ser una contabilidad. Dosis, favores, dinero, amenazas. La paradoja de los padres, cuando la culpa se vuelve una celda. Los padres dicen algo que duele por su sencillez. No notamos nada. Y eso, para mucha gente, es incomprensible. Pero es exactamente lo que buscan estas redes, que el entorno no detecte cambios bruscos. La familia recuerda que Nora mantenía horarios, que jamás la habían visto llegar drogada, que estaban centrados en los estudios, que lo único llamativo era esa amistad repentina con la mujer del parque y 2 episodios de nieve. En el duelo, esa frase se convierte en tortura. ¿Cómo no lo vi? La culpa en los familiares es una cárcel sin barrotes y a veces es una cárcel más efectiva que cualquier sentencia, porque no termina nunca. Tras lo ocurrido, cuentan que necesitaron tratamiento psicológico, que 2 sobrinas vinieron desde Cádiz para acompañarlos porque les recomendaron que no se quedaran solos. Esto también es crimen, el crimen que deja ondas. No solo mata a la víctima, reconfigura una familia entera. Los detalles que no encajan, cuando la víctima ya no puede contarlo. Hay detalles que para un investigador no son misterio literario, sino señales para reconstruir una secuencia. La familia menciona elementos extraños.
que ese día Nora habría tomado drogas cuando el domingo era una noche que siempre pasaba con su madre, que llevaba la llave en el bolso cuando siempre la llevaba en la mano, que tenía encima 50 euros y la familia no sabe de dónde salen. En novela negra, estos objetos serían pistas. En criminología, son indicadores de intervención. Alguien pudo haberla movido, alguien pudo haberla preparado, alguien pudo haberla colocado en un escenario concreto. ¿Prueba? No por sí solos. ¿Pregunta legítima? Sí. Y aquí aparece el gran choque entre la necesidad humana de una respuesta y la frialdad del derecho penal. Si no puedes probar un homicidio, no hay homicidio, aunque la intimidad del dolor lo parezca. La familia lamenta que no se pudiera acusar por homicidio a los responsables de la muerte. Y esto es un punto clave del caso. El sistema puede condenar por corrupción de menores, por prostitución coactiva, por delitos contra la salud pública. Pero la muerte, si queda en el terreno de la sobredosis o la reacción adversa, se vuelve jurídicamente esquiva. El mal a veces no necesita apretar el gatillo, le basta con empujarte a un borde. La sentencia, cuando la justicia no suena a justicia. En febrero de 2014, la Audiencia de Palma dicta condenas que, sumadas, alcanzan 59 años de prisión para 7 personas por la red de corrupción de menores. Las informaciones señalan penas elevadas para los cabecillas y describen cómo una menor fue introducida a mantener relaciones a cambio de dinero o droga, con reparto de porcentajes. Pero la relación del padre no es alegre. Dice, literalmente, que la sentencia es una auténtica vergüenza y un fracaso del sistema. ¿Por qué? Porque cuando has enterrado a tu hija, las cifras no te reparan. Y porque, además, hubo acusados absueltos. Y porque la muerte, en su percepción, queda sin el castigo que él considera equivalente. Aquí es donde el true crimen, si quieres ser honesto, debe parar un segundo y mirar al espectador. La justicia penal trabaja con pruebas, con tipificaciones, con límites. Las familias trabajan con una ausencia que no entiende de límites. Y entre esas dos formas de medir la realidad se abre una grieta donde caben todas las frustraciones. El Supremo y los mensajes. Cuando el móvil habla en nombre de quien ya no está. En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo confirma las penas del caso y además avala la validez probatoria de mensajes de móvil de la menor como evidencia, aunque hubiera discusión sobre cómo se obtuvieron. Esto, en términos narrativos, es potente. Cuando la víctima ya no puede declarar, su teléfono se convierte en testigo. Pero también es inquietante. Un móvil no cuenta emociones, no cuenta miedo, no cuenta la parte que se borra. Aún así, deja algo irrefutable. Frecuencias, horarios, contactos, patrones. Y el móvil revela la forma de una jaula. Y la jaula, aunque sea digital, es real. Perfil criminológico. ¿Por qué funciona este método? Vamos a llamar a las cosas por su nombre, sin morbo, sin exhibición. Lo que le ocurre a Nora encaja con un esquema de victimización por explotación con varios ingredientes. Selección de víctimas. Adolescentes en etapa de búsqueda identitaria con necesidad de pertenencia, con vulnerabilidades normales. No hace falta familia desestructurada para que exista riesgo. A veces basta una puerta abierta emocional. Captación con fachada de cuidado. Una adulta que se muestra protectoramente presente, que ofrece compañía, que usa a una menor, su hija, como pantalla de normalidad. Aislamiento y control. Llamadas constantes, insistencia, presión. La cifra de 88 llamadas no es un detalle, es un retrato del control.
Dependencia química. El salto de lo psicológico a lo químico es lo que convierte el control en esclavitud. Si el cuerpo pide, la voluntad se negocia mal. Normalización del abuso. Cuando te repiten, esto es lo que hay. Cuando te pagan con dinero o drogas. Cuando te colocan una cadena de favores. Llega un punto en el que la víctima puede sentirse culpable, cómplice, atrapada. Y el miedo a contarlo crece. Me van a castigar. Mi familia me odiará. No me creerá. Cierre del círculo con amenaza. La amenaza no siempre es explícita. A veces es un recordatorio. Sabemos dónde vives, sabemos quién eres, podemos aparecer. En 6 meses, ese sistema puede deshacer una vida. No porque el tiempo sea largo, sino porque la intensidad es diaria. Epílogo negro. Lo que queda cuando se apagan las cámaras. En la hemeroteca el caso tiene un nombre. Nora. Operación Nancy. 59 años. Mensajes de móvil. Sentencias. Pero en la puerta de una casa, a 2 metros del umbral, la historia tiene otro nombre. Silencio. El silencio de una madre que recuerda haber dicho a las 11 en casa. El silencio de un padre que abrió una puerta y encontró el final. El silencio de una chica que, si hubiera podido hablar a tiempo, quizá habría pedido ayuda sin saber cómo. Y el silencio, más grande todavía, de una ciudad que sigue brillando de día, mientras por la noche algunas esquinas siguen teniendo esa luz amarilla que no ilumina, oculta. Hay una frase que se queda pegada como un olor. Mi hija se nos fue en 6 meses. No se fue con una maleta, no se fue con una despedida, no se fue con un portazo. Se fue porque alguien, una red, le fabricó una cárcel por dentro. Y cuando la cárcel se cierra por dentro, desde fuera solo ves una puerta, hasta que un día esa puerta se abre y el mundo cambia de forma. ¿Te ha gustado? Déjame en comentarios a quién quieres que traigamos en los próximos días aquí en A Hierro Mata.